Mientras se nos integran los demás colegas ahí, estamos a un minuto del inicio, vamos a ser restrictivos con la hora de inicio y término. Vamos a hacer 2 bloques, después se va a incorporar más tarde y les va a comentar ahí Cristian Saavedra que quiere hacer un refuerzo con ustedes respecto de algunas cosas globales de ejercicios de ingeniería de proceso y fortalecer un poquito algunos temas débiles como son el tema de manejo de unidades. Él va a venir en el segundo bloque, entonces vamos a hacer 2 bloques. Vamos a terminar de revisar lo que comenzamos la clase primera, que fue el proceso de fabricación de cemento. Recuerden que en nuestro plan de clase estamos en el capítulo 5. Los temas que vamos a ver en el curso Procesos y Equipos Industriales 1 son teorías que mayoritariamente ustedes ya las conocen. Entonces la idea es que aquí dejamos énfasis en dónde se aplican. Y en buscando eso de dónde se aplican, hemos buscado y hemos tomado como referencia 2 procesos relevantes para la región del Maule. Y por eso vamos a ver entonces el proceso de fabricación de cemento, que además nos permite una cultura para lo que es la ingeniería industrial, en lo que son las aplicaciones de la ingeniería de proceso además, pero nosotros vamos a hacer énfasis en dónde están las materias, dónde aplican las materias que nosotros tomamos como base en nuestro plan de clase. Ya, estamos en la hora, así que vamos a comenzar. Una vez que terminemos esta parte, jóvenes, vamos a hacer un break y a las 10 hacemos la segunda aplicación, donde vamos a ver el otro proceso que está en referencia en nuestro capítulo 5, que es el proceso de fabricación de celulosa. ¿Están viendo en pantalla, jóvenes, o no? Damas y caballeros, ¿lo ven? ¿O no todavía? Sí, profe, se ve bien. Ya se ve bien, ya. Entonces, como este tema ya lo comenzamos a ver la semana pasada, vamos ahora a rematarlo. Y vamos a ver las cosas entonces que no vimos en la clase número 1. La agenda de la ESA, vimos algo de historia del cemento, pero fíjense ustedes que es para tener idea de que la ingeniería ha evolucionado a través del tiempo. Y sea, la ingeniería, jóvenes, disculpe, una paréntesis. Cuando tengan cualquier duda, levanten la mano o me interrumpen nomás y aclaramos cualquier concepto. Ya, siéntanse en libertad de interrumpir cuando ustedes gusten. Sigamos. La ingeniería actual, en donde todo es normativo, todo se aplica con una pauta de trabajo, procedimientos, eso es ingeniería. Nosotros lo que hicimos ver es, sí, pero esto viene de un pasado, que es la historia, en donde las cosas no eran ingenieriles, más bien era como, desde el punto de vista, diría yo, intuitivo, pero el resultado se lograba, porque las pirámides egipcias están ahí, los coliseos romanos están ahí, ¿se fijan? Entonces hay un concepto de lo que es el cemento, que es un aglomerante, algo que es químicamente activo, que está fabricado para reaccionar con el agua. Esa es la base. Y cuando nosotros lo definimos, dijimos, y en el día de hoy no se hacen intuitivamente las cosas. No, no, por eso se estudia ingeniería. Aquí se somete a un procedimiento, un protocolo. Esto se hace de tal y tal manera, secuencialmente. Y eso queda escrito. Hoy día no hay receta, no hay incógnitas, no hay como que yo me guardo para mí una receta que nadie más la va a conocer. Eso no es así. Entonces, en el caso particular, recuerden usted aquí algo cultural, cuando uno tiene alguna duda respecto de aparte el proceso o las calidades de cementos que se pueden fabricar, uno tiene que ir acá, a la NSH 148, oficio 60. Ahí está toda la descripción de lo que son las calidades de cemento, cómo se fabrican los procesos, los subproductos, productos intermedios, y las características que tiene que cumplir cada uno. Y como definimos el cemento la vez anterior, así resumidamente, que aquí abajo está, que el cemento es un elemento, es un material sólido, finamente molido, finamente molido. El tamaño mínimo del cemento, si uno lo pudiera medir, no se puede medir porque es muy pequeñito, es en promedio más o menos 30 micrones. Eso tiene una partícula de cemento, ¿bien? Es muy finito. Y está hecho así porque una característica de un material que reaccione, que sea reactivo, tiene que, aparte de tener una cierta cantidad química, debe tener una cierta finura. En esa forma, mientras más fino, es más reactivo. Ahora, tampoco conviene que sea excesivamente fino. Si es tan fino, tan excesivamente fino, jóvenes, se corre el riesgo que esto reaccione con la humedad del aire. Y eso no es la idea. La idea es que esto quede en condiciones de ser usado. Y dentro de la historia también, aquí definimos lo que era el cemento Portland. El cemento Portland es el cemento más importante que se fabrica en el mundo. Y que, que tiene 2 componentes nomás. Y fíjese,
la historia aquí se repite. Y eso lo aprendieron a usar los egipcios. Y eso. Y un componente que es sintético, que se fabrica en el proceso, que es el clinker. ¿Qué es el clinker? Aquí arriba está. Es un subproducto del proceso de fabricación de cemento que está constituido por estos elementos que están aquí. O sea, no es cualquier cosa, no. Tiene que tener esto, óxido de calcio, el más importante de todo, óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de fierro. O sea, tiene esos 4 componentes fundamentales, en cierta proporción. Pero la cantidad de óxido de calcio presente en esto es del orden del 80%. Entonces, fíjense, por lo tanto, aquí está una primera condición. Una primera condición es que entonces la planta cementera tiene que estar cercana donde tenga este elemento, que es el más importante. Los otros también lo son, pero no tienen la relevancia que tiene esto. Entonces, recuerden, si ahora lo llevamos a la ingeniería industrial, nosotros hemos tenido varias herramientas de ingeniería industrial. Dice, Pareto, ¿qué dice Pareto? Dice, oye, concéntrate en pocos objetivos que sean los que den el mayor impacto en el resultado. El 20% de las tareas que impactan en el 80%. Aquí está entonces, ¿se fijan? Si aplicamos ese concepto aquí, entonces Pareto nos diría, oye, concéntrate entonces en un mineral que sea lo más específico para tu planta cementera, caliza. Y eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Una pequeña reflexión. Estos que están aquí, estos elementos, óxido calcio, óxido silicio, óxido aluminio, óxido fierro, serán poco abundantes, muy abundantes. Si hubieran poco, ojo, si hay poco es muy caro. Entonces eso es un elemento que uno, si lo identifica, tiene que buscar la fórmula de cómo lo contrarresta, porque la ingeniería lo que está tratando de hacer es que los procesos sean eficientes. Entonces, si uno hace un estudio ahora de la corteza terrestre y lo analiza, fíjense que da este resultado que está aquí. Dice que la corteza terrestre, la tierra, lo sólido, el 46,4% es oxígeno. Oxígeno, uno dice, sí, pero ese es gas. Sí, no, espérate, que no es ese el concepto. Quiere decir que los elementos de la corteza terrestre se encuentran en la forma de óxidos. Son óxidos, por eso están presentes. Entonces, viene el que sigue para abajo, silicio. O sea, entre estos dos, silicio, SiO2, y si sumamos ahí 46 más 26, da como 75%. Es decir, 3/4 partes de la corteza terrestre son sílice. Entonces, jóvenes, damas y caballeros, uno concluye, por eso es que yo veo arena en todas partes. Sí, po. Y por lo tanto la arena debe ser un elemento comparativamente mucho más económico. Así es. Entonces, en cualquier lado seguramente hay sílice. Y la sílice, además, aparte de fabricar cemento, es también, como lo dijimos la vez anterior, se usa para fabricar vidrio, esa es la base para fabricar vidrio, y además se incorpora la sílice en una parte en el proceso cuando se usan los cementos estos puzolánicos que vimos la última. Puzolánicos, recuerden que la puzolana es una sílice, pero es la que viene de la ceniza volcánica. Mira hacia abajo, aluminio, Al2O3 decía acá atrás. Ahí está, sílice, Al2O3, Fe2O3. Mire, el que sigue es fierro y el que sigue es calcio. Observe, si sumamos todo eso para arriba tenemos sobre el 90% de los elementos de la corteza terrestre. O sea que el 90% de los elementos que están en la corteza terrestre son todos estos que están aquí. Llegan apenas un 7%, un poco menos del 7% de todas las otras cosas que uno se puede imaginar y decir, bueno, pero ¿cuánta relevancia tiene el oro? Bueno, está en el 7% restante. Oro, platino y todos los elementos estos que son muy nobles, que son piedras preciosas, están en el... Por lo tanto, conclusión, entonces los elementos con los que se fabrica el cemento son de relativa abundancia en el planeta Tierra, siendo el más abundante de todo la sílice, que forma parte del proceso de fabricación. Ahora, abstrayéndose eso, una vez que hace el producto final, pues acuérdense que partimos al revés, primero definimos qué es lo que es el cemento y después entonces decimos qué necesitamos para hacerlo, qué reacciones se producen, qué operaciones unitarias participan. A nosotros particularmente nos interesan las 4 unidades de proceso de equipo industrial 1, que son, en la unidad 1 vamos a ver la transferencia de calor, como opera aquí, intercambiadores de calor, ¿qué intercambiadores de calor aparecen aquí? Secado, seguramente el secado también en alguna parte hay que hacerlo, y el último capítulo número 5 es el tema de movimiento de líquidos, de fluidos, que en realidad no es tan relevante en la industria de fabricación de cemento, quizás es más relevante en la que vamos a ver después, que es celulosa. ¿Bien? Ahí están los 4 capítulos. ¿Bien? Ya, si uno hace un análisis de una bolsa de cemento y yo lo analizo,
tomo ese cemento, este debería ser la composición típica química. Mire, observen, óxido de calcio entre 50 y 65%. Uno podría decir, vámonos con los promedios, 60, perfecto. Sílice entre 20 y 35, mire, sumamos ahí, da 80. Cal y sílice 80%, es una bolsa de cemento. El resto, entonces, el 20% restante son todas estas otras cosas que están acá abajo. Alúminas, fierro y óxido de magnesio. Eso es una planta cementera, entonces la idea de esta cultura sería que uno sepa, bueno, pero ¿qué es cada una de esas cosas tan raras que están ahí? Sobre todo estas cosas aquí, esta cosa, mire, demasiado rara. Pero hay unas cosas que se valen un poquito más evidentes. Esto es un silo, un silo. Entonces seguramente eso hay un almacenamiento en alguna parte. Por lo tanto, si uno revisa el proceso, entonces hay que almacenar seguramente materias primas, seguramente algún producto intermedio. Como estamos fabricando un producto que reacciona con el agua, entonces hay que protegerlo. Y seguramente después el almacenamiento del producto final, que tiene que ser el cemento, y eso para entregarlo al cliente, porque finalmente estamos en una industria que genera un satisfactor, esto le sirve a alguien y por eso se fabrica. Si no fuera así, no habría ninguna fabricación. A ver, ¿qué podríamos identificar aquí? Solamente silos y esa torre media rara, pero fíjese, ahí hay una chimenea. Si hay una chimenea, gases de salida ahí, quiere decir entonces que hay un proceso térmico. Y el proceso térmico industrialmente relevante es la combustión, que también la vimos la vez anterior y que dijimos que el combustible tiene elementos de los seres vivos, que son principalmente el carbón, que reacciona con el oxígeno y eso da una serie de gases, que son cuando uno quema cualquier cosa, gases que salen a la atmósfera y eso también hay que buscar la fórmula de bajar el impacto. No sé, ojalá esta planta esté en marcha, porque si está en marcha, fíjese que no hay ninguna pluma ahí arriba. No debería haber humo visible. De hecho, ningún proceso hoy día debiera tener humo visible. Dicho eso, como introducción, entonces aquí está el proceso. ¿Cómo lo subdividimos para poder estudiarlo? Entonces podríamos decir, proceso de fabricación de cemento fabrica un producto que reacciona con el agua. Y mayoritariamente usa materias primas que el principal es la caliza, que genera el óxido de calcio. Entonces aquí podemos revisar las materias primas, cuáles son, dónde están. Después la etapa. Lo primero que se hace es que se toma las materias primas, fundamentalmente la caliza, se muele, y ese producto se va a someter a cocción en un horno. Ahí se fabrica el producto intermedio clinker. El clinker, este es el elemento activo del cemento. Entonces el cemento se fabrica con este, molido con otras cosas. Si fuera por cemento Portland, ese con yeso nada más se muele fino, al 30 micrones más o menos, y es el cemento. Como el cemento mayoritariamente en Chile que se fabrica es el puzolánico, entonces aquí en Chile tiene que estar, además del clinker y el yeso, la puzolánico. Y si uno va a la norma dice sí, y máximo 30%. ¿Bien? Entonces habría que ver ahí la distribución, y casi todos los cementos tienen 5% de yeso, entonces tiene 35, 65 clinker. ¿Se fijan? 65 clinker más 5 de yeso le da 70, más 30 de puzolana, es el cemento puzolánico que se encuentra en todas partes. Con la excepción del siderúrgico que quizás no llega mucho por aquí, por nuestra región, pero todo el que uno va ahí a buscar al supermercado, a la ferretería, tiene que ser puzolánico. Una vez que se fabrica el clinker, entonces ahora se mezcla ese clinker con un par de elementos más, que tiene que ser yeso y pozolana para nosotros, se muele y eso es el cemento. Envasado de despacho es tomar el cemento y dejarlo en la condición que lo necesita el cliente. Nosotros, como usuarios pequeños, una bolsita de 25 kilos. Pero una constructora no le sirve en bolsa porque es un enredo, tanta bolsa. Usan sacos más grandes, de 500 kilos, 1000 kilos y hasta 1500 kilos. Yo te decía, no me interesa ninguno de esos. Tráigame el camión, sirva acá. Entonces, todas esas son las formas en las cuales se puede entregar el cemento al cliente. Aquí hay un plano que marca particularmente si se ve Teno, la planta de Curicó. Entonces, aquí la idea es ubicar. Aquí tenemos Talca, ruta 5 sur, kilómetro 245, y acá arriba tendríamos Santiago. Ya, esta sería la ruta 5. Entonces, observe, mire dónde están ahora los materiales. La planta está ahí al lado de la comuna de Teno. Kilómetro 173,6, ahí. Un poquito más arriba, ahí, es el Teno Norte, cruce Teno, que hoy día también tiene para allá un bypass y se salta Teno, sigue para allá esto. Y va hacia Santa Cruz, Chépica, todo ese lado allá. ¿Bien? Y acá a este otro lado está la J25, este es el río Teno, tiene un gran torrente el río Teno, ¿no?
Y aquí a la altura de Los Queñes, el pueblito de Los Queñes, entonces aquí cruza el río y sigue para acá. ¿Por qué se hace este camino? Porque fíjese, se va a llegar a donde está el yacimiento, que está casi en la frontera con Argentina. Ahí está la caliza. Se llama ese yacimiento del Fierro. Hay un estero chico ahí que se llama el Fierro, por eso yacimiento del Fierro. Crítico, ¿no es? Aquí más o menos estos son 80 kilómetros de la planta. ¿Materia prima importante? Sí. ¿Qué otra cosa importante? El cliente. El cliente. Y recuerden que dijimos que el cemento tiene un óptimo distributivo no más de 200 kilómetros. Y estamos a 173,6. Claramente esto está apuntando a el mercado muy importante en el consumo de cemento en Chile. Oye, una de las obras que es importante y que se fabricó con cemento de esta planta es el Costanera Center, que hace hasta un año atrás era el edificio más grande comercial de Latinoamérica. ¿Bien? Tiene más de 300 metros. ¿Bien? Todos lo ubican, ¿no? De Santiago, a lo menos en foto. Es un tremendo edificio. Ese se construyó con este cemento. Después tenemos acá, por aquí debe estar el peaje en Río Claro, Yacimiento Puzolana, también hay otros acá cercanos en Santa Cruz, por aquí. Y ahí tiene todas las materias primas. El yeso lo traen, el yeso hay poco en Chile, pero como participa en 5%, no es tan relevante que sea muy caro, ¿no? Es bajito. Eso normalmente se trae de plantas cercanas ahí a Santiago. Ya, entonces, resumen, aquí está el proceso de fabricación. Y aquí tenemos las materias primas, entonces la materia prima, caliza, arcilla, sílice y alúmina, ¿no es cierto? Y el mineral de fierro. Ahí estamos, listo. Esto se somete a trituración, así una molienda básica, se almacenan en pilas, ahí, apiladito ahí. Las piedras se almacenan afuera, lo que es fino en silo. Seguimos para acá, se muele en un molino que ahí vamos a ver cómo es, y aquí hay un primer almacenamiento. Este es el crudo, o sea, la caliza molida, como en 100 micrones más o menos de tamaño, es el crudo. ¿Qué es lo que es el crudo? Es un material que está hecho para que cuando pase con alta temperatura, más o menos hasta unos 1400 grados Celsius aproximadamente, pasa por aquí, aquí, en este horno, entonces este proceso de cocción, esto se transforma en un producto que se llama clinker. Enfriamiento y almacenamiento, aquí, clinker. Fíjese después, el clinker, más el yeso, más la puzolana en un molino, se genera el cemento, se almacena y ahora lo despachamos con los envasados a la forma que necesita el cliente. ¿Entendido? ¿No hay preguntas? Esto que está aquí, joven, esto, este es el corazón de una planta cementera. Y aquí hay interesantes intercambiadores de calor, esos que están ahí, que los vamos a estudiar en detalle porque forman parte del estudio. Mirando un poquito una mirada más así, más turística, ese es el camino de la ruta J25, esa que va a Argentina. Esta, sí. ¿Eh? Y por allá, en esos cerros, ahí está la caliza. Ese camino se hizo, bueno, esto aquí está el pueblo de Teno, aquí, perdón, ¿cómo se llaman? Los Queñes, aquí. Entonces el camino hubo que construir este puente, ¿no ves ahí? Y ahí está el río Teno, entonces hubo que construir ese puente, y esto le da tiraje y le da también turismo al país, además, ¿no es cierto? Pero esto está hecho para ir a sacar el mineral de caliza. La caliza es así, mire las piedras, mira, así como esa. Eso. Entonces, claramente eso tiene forma como de un elemento. La caliza es como una conchita, así como un caracol. Y de hecho, en alguna parte, cuando aquí esto se pone explosivo, aquí tronadura, se vuela ahí y empieza entonces a extraerse este mineral y de esa manera después se chanca un poco, piedras de unas 3,5 pulgadas más o menos, y esas se meten en el río en camión y desde aquí van a la planta cementera. Mira, en invierno, mira, así debería estar ahora, aunque en realidad con la lluvia parece que no ha pasado esto. Mira, imagina ahí, los que les gusta el esquí, ahí mira, más encima pueden hacer turismo ahí en invierno. Ahí está la tronadura, ¿no es? Estas máquinas lo que están haciendo es, hacen un hoyo ahí, le ponen un cartucho de dinamita y vuelan todo ese pedazo ahí, entonces sacan el mineral y empiezan después a clasificarlo en las piedras y lo trituran al tamaño que se necesita para la planta. Entonces, resumen, el mineral de caliza está a 80 kilómetros al oriente de Curicó para esa planta, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una reserva geológica importante esto, 117 millones de toneladas. Una tonelada de caliza genera una tonelada de cemento. O sea, aquí esta planta con esto tiene para 117 años. Imagínense, puede trabajar tranquilo porque es algo clave.
Ahora, cuando hayan ocurrido, póngale cerca de 100 años, le van a quedar 17 años a la planta, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Polpaico y a Melón, les queda menos de vida útil, y entonces ahora tienen que buscar otro yacimiento porque ese es crítico. FCE, como dijimos los ingenieros industriales en la parte de marketing. Entonces, ahora como se llena de nieve, entonces octubre a mayo quizá no, ¿eh? Octubre a marzo nomás, porque en abril, a la hora que se pone a llover arriba, jóvenes, se tapa de nieve 3 o 4 metros de nieve fácil, entonces no puede seguir extrayendo. Ahí tiene que haberla dejado triturada más abajo y de ahí, de más abajo, la llena rara. Noten aquí, jóvenes, ley de carbonato de calcio entre 60 y 85%. O sea, de cada 100 kilos, por decir, que yo saco, 60 son de carbonato de calcio. O sea, tiene algo, tiene otros elementos también. Y puede llegar hasta 85, ¿se fija? Esta es la ley. Y fíjense el trabajo, estéril mineral, 1,6. O sea, para sacar una tonelada de mineral, yo tengo que extraer 1,6 toneladas de esa tierra. Y de esa 1,6 me sirve una. Bien, observen, ingeniería. Unidades, siempre las unidades, siempre. Ahí tenemos algunas pilas de caliza y mire todo lo que significa el movimiento de materiales, que hay mucha energía en base. Ahí, eso es parcialmente techado, entonces ahí esas son pilas y por dentro son así, aquí está esa es puzolana, ceniza volcánica, es puzolana. Se parece a la arena, ¿no? Entonces, por allá viene el camión, descarga en el piso, sube por ahí, y ese la va apilando, ¿no? Hace esa pila. Al otro lado hay un rascador que la lleva hasta el proceso. Aquí hay movimiento con energía para sólidos. Ahí está, ese rascador. Reclaimer le llaman los ingleses. Reclamador. Extractor. Es como una lengua de gato, ¿no? Se come la pila. Muy bien. Tenemos las materias primas, caliza, arcilla y mineral de yeso, y las materias primas acá abajo en el molienda de cemento, que son puzolana y yeso. Y esas serían todas las materias primas para fabricar cemento. ¿Preguntas hasta ahí? No hay. Entonces, vamos a fabricar, ¿cómo se fabrica el crudo? El crudo es fabricar un elemento que tenga mayoritariamente caliza, o sea, óxido de calcio. Esto se fabrica en un molino vertical. Esta planta tiene esta capacidad, 170 toneladas por hora, y la finura media, como lo dijimos antes, son 100 micrones. Si yo la pudiera medir, serían 100 micrones. O sea, es más grueso que el cemento, porque el cemento dijimos 30. Y eso se almacena en un silo de 6.500 toneladas. Aquí esto es algo relevante, aparte de todo esto, o sea, fabrica crudo, carbón, cemento, fíjese, ingeniería, ¿qué es lo que hace? Necesitábamos KPI. ¿Cómo medir la eficiencia de los procesos? Siempre. Aquí, ¿qué necesitamos? Finura. ¿Qué necesitamos además? Energía para moler eso. ¿Cuánta energía se necesita? Fíjense, en una planta cementera, entre el 50 y hasta el 75% de la energía es para moler los materiales. Por lo tanto, para estos procesos, la optimización de procesos tiene que ir la energía que se gasta para triturar un material. Y ahí está el crudo, el carbón porque es el combustible, y el cemento. Ahí están más o menos los indicadores. Kilowatt hora, acuérdense de las unidades, kilowatt hora, eso es energía, consumo de energía eléctrica. Por tonelada de materia prima, esta cantidad, para moler el crudo, para moler el carbón, para moler ya. Resumen, o sea, en una planta cementera, cualquiera, si yo, ¿cómo la mido? ¿Cuánta energía eléctrica necesito para el proceso completo? Y si yo hago ese número, los rangos tendrían que ser entre 90, las más eficientes, y 130 kilowatt hora por tonelada. Si alguna vez trabajan en cemento jóvenes, lo primero, miren eso. Y supongamos que les dé 100. Está bastante bien su proceso, pero todavía puede haber un margen de mejoramiento. Eso es lo que hace ingeniería, o sea, medimos para poder mejorar. Aquí vamos a ver levemente la parte química ahora. ¿Cómo veo la parte química del crudo? ¿Qué es lo que tiene que cumplir el crudo? ¿Tiene que ir caliza? Sí, claro, tiene que ir caliza. Pero ¿cómo lo mido? Con los indicadores que se llaman, estos que están aquí. Módulo hidráulico. Miren lo que es el módulo hidráulico. Pues esto lo hace automáticamente un sistema de control. La cantidad de óxido calcio que viene en el material partido por los demás óxidos, sílice, alúmina y fierro. ¿Ves? Todos. Este partido por todo eso. Y eso tiene que estar entre 2 y 3. ¿Qué significa eso? Si yo tapo el 3 aquí, 2, despejo. El óxido calcio es 2 veces toda la suma de los otros.
O sea que si hubo un mundo de esos tres, 2/3, o sea, 67%, es óxido de calcio. Y podría llegar a ser hasta 3, en ese caso sería 3. 75% de los óxidos es óxido de calcio. ¿Bien? Modo silicato significa dividir S por los otros. S también es mayoritario, mire, el segundo mayoritario, sílice partido por esos otros entre 2 y 3. O sea, este es mucho más importante que esto. Y los otros son cantidades pequeñas. Y este que está aquí abajo, estándar de Cal, que es porcentual, 100 por esto, o sea, por esos porcentajes. Tiene una cosa rara que como fórmula, pero óxido calcio partido por estas cosas abajo. Eso es una reacción química. Se pretende, aquí está incorporada una fórmula que dice que yo tengo que medir esto y depende de cuánto me dé. Si me da 100, quiere decir que ese crudo es más reactivo. O sea, está hecho con... Para poder una reacción química necesita los reactivos. Entonces tienen que estar en una cierta proporción. Esa es la mejor proporción porque este crudo, cuando lo paso por el horno, me fabrica el mejor clinker. ¿Eh? Y 90 quiere decir que el 90% del óxido está en condiciones de reaccionar con los otros. Entonces los correctores... la pregunta es, bueno, pero supongamos que aquí yo calculo esta cosa, la máquina, el robot me lo calcula y me da 1. ¡Wow! ¿Qué hago? 1. Esta proporción me da 1. Entonces le tengo dos opciones. Incorporo aquí un material que me suba ese o que baje alguno de esos otros. A eso se llama corrector. Entonces yo, a lo mejor en ese caso le agrego una caliza, pero que sea ultra pura. Entonces solamente corrijo ese. Y le agrego un poco más para que entonces me dé 2. Y lo mismo con todos los otros para abajo. Eso se llama correctores. ¿Cuáles son los correctores? Todos son correctores. Pero tiene que ser un material súper puro para que no corrija ninguno otro. Eso que está ahí, jóvenes, es el molino donde se fabrica el crudo. Ahí se muele el crudo. ¡Wow! ¿Qué me pasó? Me pasó que se me descuadró. A ver. Estábamos en el crudo. Y el crudo dijimos que era el molino en donde se fabrica esta cosa, que es un molino vertical. Ese. Muy bien. Si lo subdividimos es así, pero particularmente por aquí entra la caliza, cae estos rodillos acá abajo y se muele. Y con una corriente de aire caliente por abajo, que entra por abajo ahí, levanta el material fino, pasa a un clasificador arriba, y el material que tiene una cierta finura, menor de 100 micrones, sigue. El que es más grueso golpea ahí y se devuelve a la mesa. Así son los rodillos. Son tremendos. A nivel industrial, jóvenes, todas las cosas son grandísimas. 2,4 metros mide el diámetro cada uno de esos, y es como si fuera como un neumático. Entonces tiene esas placas ahí que cuando se desgastan se les van cambiando esos segmentos. Bueno, ese es el crudo particularmente entonces. Resumen, aquí están las pilas se almacenan en unas tolvas desde donde se mezclan, van al molino de crudo, por abajo el gas caliente levanta el material y esto lo separa ahí en unos ciclones y ahí tenemos el crudo que va al silo. Una vez que tenemos el crudo, lo hacemos pasar por el horno y se fabrica el clinker. Aquí tenemos un horno que tiene 3,75 metros de diámetro y 57 metros de largo. Imagínense, tremendo elemento. Y este horno tiene una capacidad diaria de 2.000 toneladas por día. La reacción principal entonces es la calcinación, caliza, más calor. Esto es una reacción endotérmica que genera la reacción que vimos en clase la semana pasada, óxido de calcio y CO2. Y esto que va a la atmósfera. Entonces ahí hay un impacto ambiental. Este es un ciclón, este es un intercambiador de calor, jóvenes. Aquí entra el crudo y por el lado entra el crudo y entra el gas caliente. Entonces el gas caliente calienta la materia prima que va bajando, después esto se separa aquí y esto entonces como ya hubo contacto con temperatura alta, entonces hay un intercambiador de calor. El material que entra frío, 50 grados típicamente, sale por aquí a 200 grados y así sigue sucesivamente hasta que toma temperatura en el interior del horno. Esta es la reacción de combustión que se produce en el horno. Aquí están las reacciones químicas y ahora tienen ahí, mire, los poderes caloríficos que los vimos en la clase, pero ahora yo voy a subir esto al PPT, ¿no es cierto? Ustedes ahí revisen los calores de reacción. Delta H reacción, calor de reacción, en la formación de cada una de esas reacciones químicas
que conforman la combustión. Ese es un horno típico, entonces, ahí está el horno. Y ese tubo es el tubo donde lleva el aire. Recuerden, combustión es combustible con el aire, con temperatura. Esos son tremendos elementos ahí, mire. ¿Sí? Y unos discos ahí donde esto gira con una cantidad importante de energía. Hay hornos más y menos grandes. Aquí es todo esto importante, ¿no? Mire, ahí está esa cosa, eso gira y se apoya en este que está aquí. Y eso también incluso lubrica eso. Y ese que está allá, mire, ese que está ahí, ese grande, ese con esas barretas que hay ahí está conectado a un motor y entonces así le transmite energía rotacional al horno. Los hornos típicamente estos giran como a 3 RPM más o menos, algunos un poquito más, eh, con más velocidad, pero la velocidad típica son 3 RPM de los hornos modernos. Aquí está el intercambiador de calor que dijimos, entonces fíjense, crudo baja, pasa por aquí, típicamente aquí 50 grados, baja ahí 200 grados, y ahora lo toman los gases que viene abajo, lo lleva ahí, intercambio nuevo, gas que tiene, qué sé yo, 600, 700 grados, 200, entonces esto se va calentando, 2, 3, 4 y 5 etapas, y ahora entra al horno. Aquí llega finalmente a una temperatura entre 1350 y 1500 grados Celsius en esta zona por aquí. Esos son todos los hornos en el mundo, están en ese rango. El horno de Biobío ahí debe ser del orden de 2400 grados Celsius, más o menos. Después cae acá, este es el enfriador. ¿Cómo se enfría? Con aire. El aire pasa por debajo, el material rojo, entonces con aire enfría hasta que lo lleva a la condición de una temperatura de almacenamiento del orden de unos 200 grados Celsius, más o menos. Es decir, aquí está, ¿no? Mire, esto que está aquí, eso que está aquí, es el material y la zona de llama, observe, la zona de llama está en la parte final del horno. Entonces, el material que entra aquí toma esta temperatura y llega a una temperatura máxima de unos 1400 grados con una temperatura de llama que normalmente la llama llega como 2000 grados Celsius. Este es un intercambio de calor. Ahí, ¿no ve? Se produce ese intercambio. Ese es un intercambiador donde ahí están las placas, por abajo viene el aire frío para enfriar el clinker. Entonces esta cosa cae ahí y queda todo el material rojo encima y por abajo el aire en contracorriente lo va enfriando. Una vez que tenemos el clinker, entonces ahora lo llevamos a un molino en donde le agregamos puzzolana y yeso y esto se muele a finuras que son del orden de los 30 micrones finales, que son, este es un molino. Esto tiene un ruido tremendo, ¿eh? Estos son del orden de 100, 120 decibeles. Eso para el oído humano es muy peligroso. Una persona con ese nivel de ruido en 4 horas puede quedar sordo permanente, así que ahí es muy restringida la entrada a estos puntos, porque por dentro lleva bolas de molienda. Ahí, así, ¿no? Entonces las bolas mueven las bolas y las bolas van cayendo sobre el material y ahí lo van partiendo. Y eso genera una cantidad enorme de ruido, jóvenes. Bueno, ese es el cemento y finalmente tendríamos el despacho con los diferentes tipos. Este es el histórico, el cemento estándar internacional es 42,5 kilos, pero acá en Chile hoy día por la ley del saco está restringido a 25 kilos. Y las bolsas grandes, esas que le decía yo que son 500, 1000 y 1500 kilos, son los llamados big bag. Ahí tienen diferentes formatos. Esa máquina carga automáticamente, la planta de BioBio tiene esa máquina, se llama Caricamat, esta mira, succiona las bolsas con una bomba de vacío y carga de 10 bolsas encima aquí, así que puede cargar, qué sé yo, un camión en, qué sé yo, en 15 minutos, un camión con 800 bolsas. Eso se demoraría 2 personas, que es lo que históricamente eso pueden ser unas 6, 8 horas de trabajo. Estas máquinas lo hacen mucho más automático. Ese es el robot que hace el control, damas y caballeros. Por ahí vienen las muestras. Entonces, cuando dijimos allá que controlaba para que el ajuste fino del crudo, este hace el control y si le falta algo, entonces automáticamente envía a incorporar un material que corrija el parámetro que se distorsionó. Módulo hidráulico, módulo de silicato, módulo de aluminio o estándar de cal. Y tenemos la salida del producto final. Y si no hay consultas, vamos a hacer ahora una parte ingenieril. Vamos a ver ahora el balance de materia global aquí, global. Entonces, dice así, tenemos caliza, vamos a suponer aquí, cuando no tengamos datos jóvenes, o siempre en el ejercicio, entonces uno
Tomo una base de cálculo. Vamos a suponer que nosotros vamos a fabricar 1 millón de toneladas de clinker, o 1000, como dice aquí, esta es la referencia, 1000 toneladas de clinker. Ya, entonces para atrás, para fabricar 1000 toneladas de clinker necesito 1600 toneladas de crudo. ¿Por qué? Porque hay un factor 1,6, como dijimos antes. Bien, ya. Las 1600 toneladas de crudo, ¿qué son? Caliza 80%, 1280 toneladas. Arcilla 20% y aquí tengo correctores. Ahí está, ¿no es? Eso le suma 1600. 1600, para que me dé 1000 toneladas de clinker, las 600 toneladas son de gases, mayoritariamente CO2. Aquí está el efecto gas, efecto invernadero. Con 1000 toneladas de clinker le agregamos pusolana, le agregamos yeso, tenemos el cemento. Y entonces ahora tenemos la fabricación total de 1250 toneladas de cemento. Una tonelada de caliza es una tonelada de cemento. ¿Bien? Ahora, ¿esto qué significa desde el punto de vista de movimiento? Si uno mirara camiones para mover la caliza y todo lo más, miren, en 100 años son 130 millones de toneladas de caliza, 30 millones de arcilla, todo esto. Joven, esto significa que, por ejemplo, para el movimiento de camiones, un camión pasa para esta planta, por ejemplo, con material para algún lado, por un lado pasa con materia prima, por el otro para el cemento cada 10 minutos. Entonces, ojo ahí, el impacto a la comunidad es importante. Ahora, ese camino antes no había prácticamente casas, pero hoy día está bastante lleno de población y seguramente, además, el permiso de movimiento para un lado y otro seguramente no puede partir antes de las 8 de la mañana y no puede pasar más allá de las 6 de la tarde, ¿sí? Porque las personas necesitan tiempo para descansar. Todo eso está en las bases de los permisos ambientales que hay que conseguir para poder operar con esta planta. Bueno, esto ya lo habíamos visto, y aquí traje el valor del 2019, nos dio 250 en la sala, mira, aquí tenía un valor un poquito mejor, 200.